Hola, hola. Aquí estamos en ¿Qué pasa si olvido? Un nuevo programa donde conversamos sobre memoria y derechos humanos. Un programa que lo hacemos en conjunto, el Museo de la Memoria y la Universidad de Santiago, a través de este que es nuestro canal favorito, Santiago TV. Y tenemos la gran oportunidad de poder conversar con un invitado especial, muy cercano, que se llama Enrique Norambuena Aguilar. Ya lo conoceremos más, pero en la presentación dice defensor de derechos humanos de la discapacidad. Así dice la presentación que ponen, ¿no es cierto?, bajo tu nombre. Pero antes de llegar a ese tema, Enrique, bueno, muy buenas tardes y nuevamente bienvenido a este programa. Te agradezco infinitamente esta oportunidad. Hemos estado tanto tiempo juntos y cuando venía al museo para el trabajo que hicimos, venía pensando en dónde se iba a hacer este programa conmigo, o el honor y el orgullo de estar en él, en esta universidad, la antigua Universidad Técnica del Estado, sí, de tanta memoria, recuerdo, orgullo para tantas y tantos chilenos que hoy día, muchos de la generación pasada no están, pero en particular la historia, la Universidad de Santiago ahora, la lleva, a mi juicio, no en la memoria solo, sino que en los puños de todo lo que han hecho. Y sinceramente agradezco y valoro y saludo tu programa. Muchas gracias, Enrique. Mira, a ver, tú naciste en Villa Alegre. Sí, señor. Y Villa Alegre, yo no conozco Villa Alegre, pero ¿cómo es Villa Alegre? O mejor dicho, ¿cómo es cuando tú naciste? ¿Cómo era cuando tú naciste? Bueno, un pueblito de origen, digamos, al ladito de San Javier, Longaví, por esa zona, que tiene una gran calle principal y yo diría que muy campesino, en lo esencial. Las uvas, el vinito y las hortalizas y todo eso era su comercio fundamental. Y desde mi edad temprana lo conocí porque nosotros vivíamos en Estación Villa Alegre, por donde pasaba el tren de Santiago hacia el sur. Hacia el sur. Y del sur al norte. Y de sur a norte de vuelta, obviamente. Llegaba ya, pasaba por Temuco, sí, el amigo Neruda lo veía y todo eso. Y claro, Estación Villa Alegre era una estación, era mucho más campesino, si tú quieres, que el pueblo. Ah, es otro sector. Es otro sector, tiene 6 kilómetros de diferencia entre el sector más poblado, ¿no?, a lo que era en ese entonces, y continúa siéndolo geográficamente así, Estación Villa Alegre, que esa es mi cuna, ¿no? Yo fui a nacer en Villa Alegre. Correcto. Y fui el primero de 7 hermanos, ¿no? 3 hombres y 4 mujeres. ¿Y por qué se llama Villa Alegre? Créeme la que gente es con... ¿No hay que ver con el carácter de la gente? Yo diría que algo de eso hay. Ya. Si quisiera uno más cercano, el Felipe... No, el Madariaga, ¿no? El que murió en el accidente aéreo. Sí. Felipe, ¿no es cierto? Sí, pero no es Madariaga, es Camiroaga. ¿No? No. El que era del locutor, digamos, periodista principal de... Sí. Felipe, no era Felipe, era... Bueno, no importa. No importa. Ese es un hombre alegre. Ya. Era de Villa Alegre. Era de Villa Alegre, su familia allá. Yo las cosas que recuerdo más de mi pueblo son de cabro chico, estar sentado en la puerta de la casa, ¿no?, donde pasaba un canal aquí, y acá todo nada pavimentado, en una silla, cabros chicos, elevando un volantín que me ayudaban a accionar. Y ahí mirando. Esa fue, diríamos, la experiencia que tengo, son muchas de ese tipo, porque en mi familia mi padre era camionero, chofer de camiones, luego mi madre, hija de una persona que tenía un terreno en Villa Alegre, que también para la uva le daba el sustento. Sergia Aguilar, tu mamá. Mi madre, Sergia Aguilar Olavi. Mi padre, Enrique Norambuena Espinosa, ¿no? Y bueno, el recuerdo de esos años es de un cabro chico que iba junto con mi familia de repente en camión chico, a ver película a Villa Alegre. O íbamos a ver pasar los trenes. O veíamos pasar los trabajadores de fundos grandes que hay en esa localidad, de Estación Villa Alegre, con su marraqueta debajo de los brazos, la marraqueta campesina,
es todo un ambiente, digamos, de campo que yo viví paralelo a lo que fue mi formación educacional como alumno de la Escuela Pública número 39, que dirigió la profesora Olga Foller. Ok, y luego de Villa Alegre, ya eso es preparatoria, ¿o no? Eso es preparatoria. Sí. Sí, claro. Yo salí de ahí a los 11 años al Instituto Comercial de Talca. Y llegué al Instituto Comercial de Talca con pantalones cortos. ¿Ya? Me venía en tren, ¿Ya? ¿no? Con una maletita chica que ahora la tengo en mi casa. Y llegué y todo el mundo se reía de mí. Era un cabro chico. ¿No usaban pantalones Con nadie. Ya, ya, ok. Ya. Yo era un cabro chico, en cierto modo, Ya. porque, bueno, tenía algunas habilidades que me permitieron y decidieron que yo fuera a estudiar allá y que en la casa de una hermana de mi madre, que tenía casa en Talca, ellos me dieron el lugar para vivir. Ahí te quedabas tú, ya. Estudiaba los 2 primeros años, porque después toda mi familia se trasladó a Talca en una casa al lado de la de mi tía, que Ya. permitió que yo pudiera irme a patita y volver al comercial de Talca. Ya. Eso es, diríamos... ¿Esto es como un origen campesino o semicampesino tuyo, o no? Yo diría que no. Que no, ya. Que no. Independientemente de las tareas que tenía mi familia, en el caso de los abuelos, hay campesinos puros, pero yo era más bien pueblerino. Pueblerino. Pueblerino, no es la idea del campesino. Y entra a estudiar al instituto, ¿cómo se llama? Instituto Comercial de Talca en aquella Instituto época. Comercial de Talca. Claro, Ya. ese era el nombre que después se le cambia a Instituto Superior de Comercio. Ahí en ese las momento. humanidades. Ahí, claro, ahí se hace lo que veíamos en el pasado, las humanidades. Ya. Yo estudié ahí 7 años, salí elegido como el primer agente comercial y viajante, con muy buena, el mejor alumno del curso, digo, con mucho orgullo. Te dieron ese título. Pero no, es que esa era la carrera. Agente Eran contadores comercial, ¿ya? y agentes comerciales y viajantes. Ah, mira. Ya. Que tenían y su sindicato, que todavía está aquí en Santiago de Chile, ahí casi frente a la sede ¿Era del lo Partido que Socialista. vendedor viajero, más Vendedor o menos? viajero. Ya. Es el común. Sí, nombre, como se conoce ya. como se conoce. Ya. Bueno, la verdad es que lo hice bien, pero no creo que solo en algún momento de mi vida tuve momentos para ejercer la profesión, Ya. que fue cuando ya volvimos, cuando tuvimos que venir a Santiago. Ya. Pero en la etapa que vivimos en Talca, hablo con mi compañera y la hija inicial que tuvimos, porque unos 2 hijos, yo le vendía Singer, Ya. ¿no? Un tiempo ahí, pero paralelamente a eso yo estaba desarrollando, como te lo he comentado, una actividad también artística que viene Por tiene eso su te iba a raíz preguntar, central. porque hay una parte de estudios, ¿ya? Luego también hay una parte política, porque aparece de ahí donde tú ya, en Talca, donde te comprometes más con una opción política Así determinada. Y luego también hay una parte artística, Así es. que ahí también se despierta. La parte política primero, ¿qué pasó ahí? Bueno, digamos, si yo llego, cabro chico, llegué de 11 años al comercial, salí de 16, egresado. Más o menos en los 2 últimos años se produce, en mi caso, un vínculo orgánico con el Partido Socialista a través de su juventud. Porque había muchos socialistas y radicales, porque quien dirigía como director esa institución eran destacados y valiosos profesionales vinculados al mundo masónico. A los masones. Ya. Y, por cierto, con apertura para todos los que allí operábamos, en términos del centro de alumnos, de actividades sociales, culturales, etc. Allí yo conocí por primera vez, diríamos, las militantes socialistas que me fueron convidando a participar o invitando a participar. Hago un paréntesis importante, el comercial de Talca para mí tiene, además de todo lo que vamos a conversar, quizá uno de los principales motivos de orgullo, porque allí me conocí con mi compañera, que fue mi esposa posteriormente, hasta hoy. ¿Cuántos años tienes con ella? 54. 54. 54. 62, sí, no, 56. 56 años. Una buena cantidad, digamos. Sí. Y por tanto quería hacer ese paréntesis porque allí nos conocimos y gané la pelea. ¿Por qué? Porque no solo era yo el interesado.
Habían muchísimos interesados en esa mujer maravillosa. ¿Ah, sí? Y Ya. los socialistas le ganaron, hasta algunos radicales. Ya, mira. No, Ya. pero bueno, lo digo con orgullo porque mantenemos esta relación hasta hoy. Y del punto de vista del vínculo, para mí fue muy interesante porque la manera de cómo se empieza es a quién gana las elecciones. ¿Cómo ocurre? Pero no en un sentido partidista, tan partidista torpe, diría yo, ¿no? En el sentido de que tienen que hacer y ganar y salir con todas las banderas a joder a los demás, no. Porque ahí hay un mundo progresista muy interesante que me marcó para toda la vida también, que me ayudaba a ser poco sectario, que me ayudaba a ser más inclusivo y a respetar los puntos de vista de los demás. Entonces allí se genera mi base orgánica política militante del Partido Socialista a través de la Juventud Socialista, que posteriormente, cuando ya estoy fuera el último año, cuando empiezo a trabajar en el Banco Talca, ustedes deben conocer el Banco Talca, que es muy conocido por un personaje que Sí, claro. anduvo por allá. Sí. Ya. Fui también secretario del sindicato, mientras trabajé 4 años en el Banco Talca, hasta el 69. Porque en la vuelta con el grupo artístico que se llama Los Patricios. Ya, veamos esa parte. Para que, a ver, entonces estamos hablando de la parte política. Sí. Enrique nos cuenta que se vincula a la Juventud Socialista. Así es. Nos dice que está en un liceo donde hay ¿Es un liceo mixto? Mixto. Claro, donde hay una composición en su dirección más de masones, ¿ya? Nos dice que ahí conoció a sus señores, que ya más de 50 años juntos. María Gabriela se llama. No, claro, María Gabriela, por supuesto, yo la conozco, mucho. Y luego resulta de que, bueno, en todo caso es un récord, no son todas las parejas que uno conoce, no tienen tantos años de estar juntos, digamos. Es un récord bonito. Y entonces está esta parte artística tuya, Sí. que parece que su primer grupo significativo se llamaba Los Patricios. Claro. Lo que pasa es que yo además, en lo individual, recitaba. Y lo hacía en el colegio, lo hacía en eventos como el Festival del Río Claro, y me perfilaba como un artista en ese campo. Y luego, cuando ustedes recordarán, hay un momento en que aparecen grupos como Jorge Yáñez con Los Moros, Sí. aparecen otros que juntan el canto con la poesía. Mira, vamos a pedir a producción a ver si nos pueden colocar un fragmento de un recitado tuyo. Cuando ya lo escuchemos, tú me dices de dónde es. Si lo pueden encontrar, sería súper bueno. Sí. Es el diario de este 2 de julio Bueno, de 1900. Y entonces a ti te gustó recitar. Sí, por cierto. Y Está sonando. Mira, ahora no, tú no lo ves, pero se está escuchando. ¿Ya? se está escuchando, Sí. pero no Cuando la escucho. noticia de Sí, su tú no lo herida escuchas, pero sí está, tenía 3 años. sí está sonando. Ahí está sonando ya, por lo menos. El padre ha dicho que la policía disparó contra un grupo de obreros. Y que eso corresponde a un poema o a una canción de Rolando Alarcón. Alarcón, La noticia sí. dijo que él va a usar ¿Cómo se llama para ese el patio poema? de Y su créeme que no me acuerdo exactamente la Una canción, bala le pero debe ser rompió el quizás la vientre. que inicia el disco que grabamos con... Sí, con- Doña Elba, algo así se llama, ¿no? Puede ser, porque él hizo un trabajo muy lindo de La herida investigación según sobre la noticia. música de un argentino, Tupamaro, si no me equivoco, que es poeta y que él hace un disco con todas sus canciones. Sí. En el caso de Rolando, con quien nos conocimos en todo el movimiento nacional de la música popular de la época y particularmente en el entorno que generó maravillosamente bien René Largo Faría. Sí. Que también en esta maravillosa universidad tenía en la Sí. radio un programa magnífico, René Largo, Sí. durante aquellos años que estamos recordando. Ya, entonces, tú viniste a Santiago con el grupo Los Sí. Patricios. Sí, vinimos a Santiago por 2 razones. Una, porque nos proyectamos bastante bien a nivel nacional con las producciones que se hicieron. Hicimos una gira al Perú el año 90, no lo recuerdo exactamente, ¿Ya? pero al Perú, a televisión en el Perú, fuimos como 6, fuimos en vehículo, en bus. Correcto. ¿no? Invitados por el canal de televisión, si mal no recuerdo, nacional de Lima, Ya. del Perú. Tuvimos una actuación muy interesante y volvimos a Talca, con mucho, fuimos muy bien Éxito. recibidos, con Ya. mucho éxito. Y en ese proceso, lamento decir que
la gente del Banco Talca, yo pedí permiso y todo, cuando llegué me dijeron, mira, hasta aquí no más llega. Ya. Y lo otro, bueno, es el éxito político, artístico, por así pero artístico, nos enrumba a Santiago y allí René Largo Farías nos acoge en su casa, en Alonso Valle 7 y tanto, entre Santa... Sí, René Largo Farías es un personaje bien conocido. Y maravilloso. Ahora, también tú estuviste en Viña, ¿es así? Sí, claro. Estaba recordando exactamente la fecha, pero eso fue el año 70, si mal no recuerdo, en que el grupo nuestro... 71 me has dicho, tú parece. Ahí, por ahí, ya. Por ahí. Sí. Porque también coincidió con Serrat. Exactamente. Tuvimos camarín juntos con Jean Manuel Serrat la vez que vino a Chile por primera vez. Ya. Y nosotros defendíamos canciones de Sofano Tobar. Ya. Una canción de Sofano Tobar. Y que... ¿Cómo se llama esa canción? No me acuerdo en este momento, para serte sincero. Y no fuimos los primeros, pero participamos. Okay. Y allí nos dio un buen respaldo para actividades en Santiago, en regiones, provincias. Sí. Y particularmente nos consolidamos con... Pues si uno mira con más tiempo los registros fílmicos del festival, ahí va a aparecer, ¿no? Sin duda, sin duda. Ya. Sin duda que sí. Correcto. Y la verdad es que para nosotros muy sorprendente el encontrarnos con este personaje que hoy es un histórico personaje del mundo del arte, de la cultura, formidable hasta en el sentido... Oye, anecdóticamente, Enrique, también hay una canción o un recitado más bien, que se asocia a ti, yo no sé si será verdad o no, que se llama Cómeme Perro, ¿es así? Efectivamente. Ya. Pero no lo escribí yo. Ya. Yo solo lo decía. Tú lo recitabas. Claro, y ese es el éxito más grande, famoso en todos lados, del primer long play que... Long play se llamaban aquella Sí, vez. claro. No, el long play que grabamos en Santiago. Y ese tema, ese poema es de Sofano Tobar. ¿Y tienes otra de Viva Chile de mierda, algo así? No, bueno, eso ya era pero eso es de Roberto, eso es de Fernando Alegría. Ya. Y que el Viva Chile mierda de Fernando Alegría lo fuimos incorporando posteriormente en los eventos en que trabajábamos nosotros y me tocaba hacer esa poesía. Y que incluso viajando con el René Largo por Arica, Magallanes en muchos momentos, y junto con Roberto Parada, junto con Pedro Mesone, ¿no? Incorporábamos el repertorio de los patricios, también incorporábamos canciones poemas de este tipo, porque mi rol era recitar y tocar el bombo en ese grupo. Tengo siempre el alto orgullo de haber conocido personalmente, viajado con él y enseñarme él muchas cosas en materia de cómo decir poesía, de don Fernando Alegría. Fernando Alegría, ya. El padre de José, del compañero que asesinaron en el Liceo Latinoamericano de Integración. Ajá. Uno de los asesinados junto con Manuel Guerrero, otro gran compañero comunista, y un pintor, en este minuto los tres que fueron asesinados por la dictadura. Pero volviendo al punto allí, también recuerdo algo que está vinculado a él, que hablaba bien de mí, me enseñaba bien, de un muy buen alumno, me decía. Y tener ese elogio de un hombre como él, un gran actor nacional, un gran recitador además, formidable, encontraba que yo tenía virtudes en ese sentido y yo las valoraba mucho y le hacía mucho caso a lo que me sugería. Bueno, a ti te tocó, yo he sido testigo hasta ahora, muchas veces animar actos y conducir actos. Y hay que tener como tranquilidad, serenidad frente al micrófono y tener una buena voz y tú cumples con todas esas condiciones. Bueno, estamos en Santiago, ya después de haber venido de Talca. Fuiste elegido, sí, miembro del Comité Central de la Juventud Socialista. Entiendo que cuando fuiste elegido fue la dirección que encabezó Carlos Lorca. Exactamente. Y tú quedaste a cargo de la parte de cultura. ¿No? De la Subsecretaría de Propaganda y Comunicación. Propaganda y Comunicación. Claro, en la que era responsable de la Brigada Elmo Catalán. Elmo Catalán. A nivel de todo el país. O sea, todos esos rayados, todo eso. Todas esas cosas que eran de esa brigada en Chile, en todo el país, particularmente una de carácter nacional, que la teníamos en Santiago para desarrollarla más. Yo también fui miembro de la Comisión Política de ese Comité Central del año 71 y presidí la comisión organizadora de ese evento,
que tuvo invitados muy especiales, tanto chilenos como extranjeros. Y esa brigada catalán que tenía una característica pictórica, yo me acuerdo, parece que las letras, porque tú JS eran más gordas abajo y más delgadas arriba. Así es, exactamente, sí. Yeah. Y luego cuando se incorpora, en el proceso ya antes del 73, se incorpora un gran pintor de Valparaíso, compañero que también fue exiliado, quien le da un sentido ya no solo de pintar las letras, sino que darle sentido al paisaje, a hacer obras como la Ramona Parra las desarrolló posteriormente, y otro grupo del mundo político de la izquierda hizo aquellos grandes aportes, y que hoy día mismo, en Santiago, por ejemplo, hay maravillosos paisajistas en las murallas de este. O sea, mira, vinculado al arte tempranamente, y también porque el arte mural hasta ahora se está rescatando mucho, el arte mural de las brigadas, ¿no es cierto? Exactamente. De la Elmo Catalán, de la Ramona Parra, en fin, y tú estuviste ahí, no sabías esa parte con claridad, que tú eras como el responsable político de esa... Claro que sí. Porque no te tocaba pintar a ti. No, era el que generó todo el desarrollo de lo que venía de antes. ¿Y las consignas quién las elegía? En nosotros, y en particular posteriormente el paisajismo, el muralismo lo incorporó con mayor plenitud este compañero de Valparaíso que en este minuto... Yo me acuerdo que había unas como consignas kilométricas, que eran, unidad y lucha venceremos contra el imperialismo, nunca nos derrotará, una cosa así, pero eran muy largas. Sí, sin duda. Y había que elegir murallas largas para después... Había que elegir murallas largas y había que cuidar además en su momento, sobre todo cuando las cosas se ponían más críticas, cuidar las conductas de quienes no les gustaban el muralismo, porque venían además del mundo de la izquierda, militantes, socialistas, comunistas. ¿Dónde estabas para el golpe tú, Enrique? Estaban para el momento del golpe muy cerca del Comité Central de la Juventud Socialista, que quedaba en Arturo Prat, casi esquina de Santa Isabel, por el lado poniente, que era un edificio público que se nos facilitó, diríamos, para los efectos de... Era un edificio del Ministerio de la Vivienda que lo generaron para nosotros. Estábamos antes en San Martín, 138, si mal no 145, y como Juventud Socialista teníamos un pequeño espacio, pero se agrandó la JS con la línea de desarrollo conducida por Carlos, y tuvimos un local propio. O se nos brindó ese local para hacer nuestras actividades. Pero entonces yo estaba en San Francisco 82. 82. Pero una cosa, ¿tú eras cercano a Carlos Lorca? Por cierto, éramos grandes amigos. Y Carlos, yo diría que generó en todos nosotros una manera de ver la política, de hacer la política, de luchar incluso contra el fraccionalismo, de generar institucionalidad, de educarnos, ¿no? Desde una mirada político-marxista, abierta, amplia, criteriosa, hasta que logramos paralelamente, durante el gobierno del presidente Allende, nos destacamos, no fuimos los únicos, por un apoyo irrestricto al presidente Allende. Sí. En este programa tuvimos, Enrique, a Jaime Lorca, hermano de Carlos, a quien entrevistamos, y bueno, le mandamos saludos a Jaime. Es cierto, saludos, y bueno, entonces, y estaba cerca, y ahí, ¿qué pasó con el golpe exactamente? ¿Tuviste que...? Bueno, tuvimos que irnos de inmediato al local del Comité Central, que estaba, como te digo, bastante cerca. Nosotros vivíamos en San Francisco 82, parte de atrás, del lado de una farmacia, que ahora ya no existe, y que colindaba con la Peña Chile Redicanta. Por detrás teníamos comunicación. Y bueno, mis tareas eran ir de inmediato porque teníamos una escuela de cuadros, de sacar la gente, para poder sacar la máxima cantidad de cosas posibles. Y de ahí mi gente quedó ahí. Posteriormente fueron a Talca, se lograron para tener más tranquila. Y nos fuimos nosotros hacia el lugar que nos habíamos definido en el marco del Plan de Defensa del Gobierno Popular del Partido Socialista. Dirigentes de máximo nivel nuestro, junto con algunos del Comité Central del Partido, con Carlos Lorca a la cabeza, en la Escuela de Artes Gráficas, en San Miguel, que está en San Diego, un poco entre San Diego y por ahí, seminario, por ahí. No, bueno.
Y allí, bueno, después de salir de ahí, pasamos a buscar unas cositas a la casa de Ariel, que también estaba cercana al Comité Central, de Ariel Mancilla. Sí. Y partimos a ocupar nuestros lugares. Estábamos distribuidos los miembros del Comité Central y de las organizaciones diversas, la BEC incluso dividida para atender zonas. Y nos fuimos con Carlos en el auto de un compañero al lugar que te señalo. Ya. Desde allí tratamos de comunicarnos con el partido, que no fue posible. Estaba ya el San Martín 138, 145, ya no me acuerdo. Que ahora es un local de Carabineros de Chile. Desde ese primer momento lo agarraron los Carabineros. Ya. Y sí nos comunicamos, y me tocó a mí la suerte de comunicarnos con el Eric Senake. Ya. Que él estaba en la radio, que estaba frente, en un sector del Banco del Estado, en diagonal con La Moneda. Ya. ¿No? El Morandé, estaba el local de la radio. ¿Corporación? Corporación. Sí. Y ahí el Eric, cuando logramos comunicarnos, nosotros nos quedamos muy aislados. Ya. Me toca a mí que él me contesta. Eric le dijo, aquí estamos, instalados. ¿Quién te contestó? Nos faltan cosas. ¿Pero quién te contestó? Eric Snaki. Ah, es Snaki, ya. Snaki, que era el responsable de todo el área de partido a nivel de la radio. Y dice, mira, aquí están las cosas muy complejas, pero te tengo que cortar. Ya. Porque tengo que ir a ver el bombardeo de La Moneda. Sí. Estoy hablando más o menos de las 12 del día. Correcto. ¿No? Y teniendo nosotros muchas dificultades de comunicación. Correcto. Y frente a eso, nos queda claro la magnitud del golpe, hoy correctamente llamado cívico-militar. Sí. Y nos vamos a ubicar lugares donde poder mantenernos en lo posible, sin ser detectados, y para poder trabajar en la atención de la juventud en este caso, y de los aportes que podríamos hacer a algunos lugares donde se estaban desarrollando resistencia, como en Sumar, ¿no? Nos fuimos, nos vamos por ¿cómo se llama esa calle? Donde está una escuela industrial, por departamental. Por departamental, ya. Hacia la población, no me acuerdo el nombre, las industrias. Bueno, dejemos por ahora nos quedamos en el relato ahí. Varios primeros días. Vamos a volver, así conversando con Enrique, estamos yéndonos bien atrás en su biografía y regresamos en un momento. Bueno, aquí estamos nuevamente conversando en esta segunda parte de este programa con el compañero Enrique, bueno, le digo compañero porque no ha tocado trabajar tanto tiempo juntos, pero cuando pasan los años uno a veces como se olvida de la precisión de las fechas, pero hay una fecha que tú tienes muy presente, que es el 8 de junio de 1974. ¿Qué pasó ese día? Ese día me detuvo el SICAR, el Servicio de Inteligencia Carabineros de Chile. Me detuvo en Franklin con Santa Rosa, donde yo había ido a ratificar la detención de uno de mis compañeros de trabajo clandestino, que yo había sido informado de que estaba detenido, que tenía problemas, y en rigor no debía haber ido. Pero fui a chequear si efectivamente que estaba así para todo lo que pudiéramos hacer en su búsqueda, en fin. Y de repente, en esa esquina, ¿no?, el equipo encabezado por Muñoz, Lolo Muñoz, teniente carabinero de la época del SICAR, que había llevado a Manuel para que de alguna manera nos encontráramos de sorpresa, y así ocurrió. Y yo ahí ya quedó claro que ese era el punto donde nos íbamos a juntar, y es donde yo no debía haber ido estando informado. Responsabilidad personal en un sentido. A él lo habían detenido en el centro de Santiago, él era de Valdivia, compañero querido Manuel Carpintero, que fue brutal la represión que le dieron. Lo encontró un carabinero que era de Valdivia, tuvo que salir de Valdivia para poder estar más
alejado de la brutal represión de esa zona por parte de los servicios de inteligencia, el ejército y otros, en fin, con ayuda de muchos civiles, ¿no? Dueños de terreno en ese sector. Y claro, fue muy penca, como diríamos, en un buen chileno a todos estos años de estancia. No fue muy serio, porque de ahí nos llevan por Franklin hacia Santa Rosa, y está una camioneta blanca, ¿no? En la cual nos tiran en el suelo a nosotros dos, vendados, y nos llevan a un X lugar, que después supimos que era el Hoyo. El Hoyo era el nombre con el cual el SICAR se identificaba mira lo que voy a decir, a este centro de detención y represión de una de las fuerzas de la dictadura que está bajo la Plaza de la Constitución. Sí. Tenemos un amigo común que también estuvo ahí detenido, que es Carlos Sansi. Pero claro que sí. Sí. Eso fue muy serio. Entonces, bueno, hubo fue duro. Fueron como unos 8 o 10 días que a mí me tocó, y con otros compañeros nos dimos cuenta que habíamos muchos allí. Y finalmente nos trasladan en el caso mío y 2 o 3 más, nos trasladan de los que estábamos allí, que eran de otras estructuras socialistas y de otros partidos también, hombres y mujeres. Y nos llevan a Londres 38. Ah, estuviste en Londres. Sí, también estuve en Londres 38. Del cual, bueno, para ser sincero, no fui, diríamos, tan violentamente afectado como ocurrió con la gente del SICAR. Y en algún momento, que fecha no recuerdo, porque ahí estuve desde junio a fines de julio, para ser trasladado a el sector cuarto de lo que era un centro de interrogatorio y de la DINA y de Carabineros, dirigido por Carabineros, en 3 Álamos. En 4 Álamos era un espacio para llevar gente que se mantenía un tiempo y de ahí salía a morir o salía a hacer nuevo interrogatorio o a ser desaparecido, ¿no? Nosotros, afortunadamente, a mediados de septiembre, muchos de los que estábamos allí, pasamos a 3 Álamos ya en libre plática. Y ahí se pudo comunicar, nos podemos comunicar con cada uno con su gente. Pero fue duro y volví a Londres, me sacaron de allí en los momentos, en la época en que había sido detenido el compañero Víctor Cerega, para ver qué rol yo podía tener con Víctor Cerega, si yo lo conocía o si tenía algún vínculo. Bueno, fui interrogado bien seriamente en esa ocasión y empezaron a preguntar por nombres de ¿Seriamente dirigentes qué quiere decir seriamente? Digo brutalmente. Brutalmente. Ya. Entre otras cosas, con una ametralladora en la boca, digamos, con capucha y, por cierto, con la idea de eliminarme si no contestaba lo que me pedía. Y esto yo lo recuerdo ahora con cierto humor, porque había un tipo al lado, que recuerdo que el que le pedían de máxima autoridad, de Carabineros, porque me preguntaban si yo conocía a Carlos Altamirano. Ya. Claro, ¿cómo no lo voy a conocer? Si ustedes saben que yo soy socialista. Claro. Conocía distintos, claro que sí. Ahí entre medio de esos nombres, conocía a Santiago. Claro que conozco a Santiago, pero yo vivo aquí. Ahora lo recuerdo. Y fue muy duro lo que hicieron conmigo, porque pensaron que lo estaba agarrando para el tandeo, diríamos. Pero bueno, fue una reacción natural. Sí. Pero eso definió, digamos, que yo diría, no pasaron más cosas. 2 o 3 días me tuvieron ahí, sin mayores apremios, y de vuelta a Londres 38. Y de allí el 31 de julio, si mal no recuerdo, a 3 Álamos en un camión de esos cerrados, de esos que transportan carne, ¿no? Y lo curioso es que ese lugar, Londres 38, estaba a 1,5 cuadras de donde vivíamos con mi compañera, mi hija, la madre de ella y una hermana mía. Y una hermana de ella, en la farmacia en este lugar. Bueno, porque después déjame recordar brevemente, después de salirnos de donde llegamos a la Escuela de Arte Gráfica, nos trasladamos a la zona más oriente de las industrias y estuvimos varios días, cada uno buscando formas de salir, el partido recogiendo gente para realizarle Carlos, para estar en otros lugares más tranquilos. Y al final yo mismo, sin haber sido por cierto detenido,
puedo llegar a la casa de vuelta. Ponte tú unos 20 después de la detención, estamos hablando del 8 de junio, julio, septiembre. No, perdón, del golpe, diríamos septiembre, octubre, por allí pudimos llegar. Estuvimos en toda la zona escondidos y yo, por cierto, con condiciones básicas para avisar a mi casa. Para volver al tema, Enrique, tú fuiste detenido y fuiste torturado. O sea, eso es claro. Fue así. ¿Y la estructura dirigente o directiva del partido se vio afectada de alguna manera luego de tu detención o no? Ya. No se fue. Ya. Orgullosamente lo digo, no fue afectada. Ya. Ni por mí, ni por los compañeros de mi núcleo más cercano, del cual, y yo sin duda pienso que en muchos casos del resto de los compañeros que habían, que eran de distintos núcleos, imagínate el despelote que teníamos en ese momento. O sea, de ti no sacaron ninguna información clave para seguir reprimiendo, digamos. Mira, yo diría que no, absolutamente. Y tengo el orgullo de decir que mi comportamiento ha sido muy bien valorado por mis compañeros de aquella época, particularmente por Carlos, y posteriormente también, incluso hace poco tiempo atrás, me otorgó una medalla, la medalla Salvador Allende, por mi historia y mi trabajo que ustedes la señalar lo siguiente, que esa medalla que tú recibiste fue entregada al museo. Así es. Fue entregada al Museo de la Memoria y ahí está, como un testimonio de este reconocimiento que hicieron tus compañeros. Enrique, sales de la detención finalmente y tienes que viajar fuera de Chile. Nos demoramos un año en tener que salir. Un año entre la salida y el viaje. Que fue julio, y salimos el 19 de julio o agosto del año siguiente. ¿Y ese año fue complicado? Fue relativamente complicado porque generamos, digamos, algunas condiciones básicas de seguridad. ¿Pero tú estabas descolgado ahí? No había comunicación. Había comunicación. Incluso mis compañeros iban a la casa para ayudar a mi compañera y la familia mientras yo estaba detenido también. Y por tanto, ahí habían menores cosas porque, de alguna manera, pienso yo, lo que era el SICAR en aquella época, el inicial de represión, no era lo mismo que 1 o 2 años después. Golpes más que inteligencia. Entonces, para ellos en muchos casos podíamos ser cabritos, huevones que los engañan. Y hay ejemplos, no los voy a contar, diríamos, como tales porque... Cuando ya logras viajar, ¿vas a la RDA? Voy destino a la RDA a cumplir misiones autorizadas por la dirección clandestina del partido, a hacerme cargo de la Juventud Socialista en el exterior. ¿Eso qué año fue? Eso fue el año 76. 76. Y llegamos, pero por vía Suecia. De allá estaban buscando que sacarnos por Alemania y con el apoyo de ACNUR. Salimos del apoyo. Yo quería compartir algo contigo, Enrique, porque tengo acá un periódico que me gustaría mostrarlo ahí en cámara. Es el Primera Línea, dice. Es el año 4, o sea, ya llevaba 4 años saliendo, número 30, y la fecha es del año 78-79. Tú ya estabas viviendo en Alemania hasta el 70, salimos en el 16, hasta el 79, vivimos en Alemania y nos trasladamos a Suecia para venirnos a Chile, que fue más y en esta revista que era clandestina, que la sacábamos en esa época a mimeógrafo, hay una noticia que dice reunión del Comité Exterior de la UP Juvenil Chilena en la ciudad de Belgrado los días 28 y 29 de octubre. Se celebró una reunión del Comité Exterior de la Unidad Popular Juvenil que contó con la asistencia de los compañeros Manuel Guerrero y Antonio Leal de las Juventudes Comunistas, Enrique Norambuena y Camilo Escalona de la Juventud Socialista, Freddy Weitzel y Víctor Rebolleo de la JRR, Marcel Jun y Luis de la Fuente de la Izquierda Cristiana y Germán Rojas y Juan Solís de Obando de la UJD. Es una reunión. Eso quiere decir que acá nosotros podíamos dar cuenta de lo que estaba sucediendo en Europa a través de esta revista, pero tú estuviste activamente participando entonces en la dirección exterior de la Juventud Socialista. Fueron 3 años muy intensos recorriendo distintos países del mundo, en solidaridad con Chile, incluido una cosa que nunca olvido, 2 que son muy importantes.
Una que fue ir a New York a las Naciones Unidas acompañando a tres compañeras. Una, la esposa de Carlos Lorca, a la Gladys Marín y a otra compañera que en este minuto no recuerdo, pero que era la esposa de uno de los compañeros asesinados, del pintor, Ya. junto con Manuel y José Manuel Parada. Parada, fueron asesinados por Carabineros de Chile. No lo olvido en el sentido de que fue muy importante hacer presente, ¿no?, nuestra expresión política. La Gladys como directora, dirigente máxima de la Juventud Comunista ya en el exterior, ¿no? Sí. Y en el caso nuestro, como Juventud Socialista y como expresión de lo que estábamos reconstruyendo en el exterior. Y en ese contexto, diríamos, no me acuerdo con quiénes nos reunimos, pero fuimos muy bien recibidos. Sí. Y fueron nuestros anfitriones, casi clandestinos, los comunistas de Estados Unidos. Estados Unidos. Pero fue increíble. Pero a la Gladys no la dejaron entrar. Ya. El gobierno norteamericano de la época no dejó entrar a la Gladys. Ya. Sí, al suscrito y a la compañera de Carlos. Bueno, eso fue muy, muy relevante, porque pudimos conversar con mucha gente. Sí, tú estabas hablando, estás referido a Santiago Latino. Que es, a Santiago Latino. Sí, claro. Correcto. Estás referido a él. Sí, sí. Una cosa, Enrique, porque el programa avanza muy rápido, sí, y tenemos que llevar el ritmo. Cuando tú ya vuelves a Chile, ¿cuándo vuelves a Chile? 6 años después, en mayo del 1900, 6 años después del 76. El 82. 82. 6 años, 9 años. 9 años después. Disculpa, el 86. 85, 86. 85, 86, cuando ya estaba todo el proceso, sí, caminando hacia el término de la dictadura. Pero había estado de sitio y todo lo demás. Sí, por cierto. Nos fuimos a Suecia para venirnos pronto, pero no había condiciones para nuestro caso, y en particular por la realidad que tenía nuestra hija, que tú bien conoces. Sí. ¿No? Pero pudimos hacerlo y nos vinimos apoyados por un proyecto de atención al mundo de la discapacidad, sí, que nos legitimaba mucho en la vuelta, y ACNUR nos ayudó a salir de Chile y los suecos nos ayudaron a llegar a Chile. Sí. Y Camilo Escalona me releva a mí en la conducción de la Juventud Socialista en el exterior. Y luego, entonces, a mi vuelta nos vinculamos de la manera más adecuada, clandestina o semiclandestina, con lo que había de lucha contra la dictadura. En todo lo que tenía que ver con los temas de propaganda, de organización social, de participación en las grandes movilizaciones que poco a poco se iban dando. Sí. Y allí vivimos en La Victoria, cerca de La Victoria, ¿no? En ese sector, en la casa de un pariente. Sí. Nos hicieron entrega de su casa para vivir hasta cuando nosotros pudimos independizarnos, producto del proyecto que traíamos de Suecia de inclusión social de estas personas. Bueno, hagamos una síntesis. Hemos visto a Enrique, que viene de Villalegre, hemos visto su afinidad por la cultura, recita poemas, participa de festivales de la canción, incluso está en Viña. Luego se incorpora muy activamente a la dirección de la Juventud Socialista, es detenido, es torturado, luego viaja fuera de Chile, participa en la dirección exterior de la Juventud Socialista, llevas una militancia política bien activa, pero con el tiempo tú también empiezas a tener otra militancia, que es la militancia de los derechos de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Y ahí hay un personaje clave que a mí me gustaría ver si podemos mostrarlo en pantalla, si ustedes me avisan cuando eso ocurra, porque yo quisiera mostrarle a Enrique este personaje clave. Pero, ¿por qué? Y me refiero obviamente a Claudia. A Claudia Norambuena Miranda, ¿cierto? María Claudia Norambuena Miranda. Exactamente. Hija bien tú has dicho, de María Gabriela Miranda, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué esta militancia progresiva? Porque
quizás estoy equivocado, pero como que tu militancia se fue trasladando más activamente a este mundo de la lucha por los derechos de la discapacidad y menos en el partido, digamos. ¿Es así? Es así, en lo grueso es así. Ya. Militante continuado siendo siempre, sí. Orgánico y todo lo demás, pero me llevó una línea de abrirme al mundo social. Y la experiencia vivida en Suecia en particular, algo en la RDA, pero en Suecia en particular, los apoyos, las cosas que conocimos, como por ejemplo conocer y hablar y recibir orientación de uno de los más grandes constructores de lo que hoy día hay en el mundo, a nivel de Convención de Naciones Unidas y otra, sueco, con quien nos reunimos poco antes de venirnos a Chile, y que, si mal no recuerdo, lo trajimos después cuando yo era ya el dirigente de la institución de personas con situación de discapacidad intelectual, la Organización Nacional en la que me vinculo a la llegada de acá, con amigos que conocíamos, y por ahí se abre un camino muy de fondo que tiene que ver con la experiencia personal y familiar, pero con lo que tiene que ver con socialmente, que este mundo estaba profundamente desprotegido, y me sumo a los esfuerzos que se hacen en el país y en el mundo también en esa materia. Por tanto, mi relación de dirigente social es mayor, por así decirlo, que dirigente político explícito. Sí. Asumí tareas en algunos campos, diríamos, pero básicamente desde allí he ido generando una línea de trabajo más social. ¿Quién es esta persona tan importante en tu vida? Claudia. Claudia Norambuena Miranda. Norambuena Miranda. Nace el... Mira, ahí puedes verla. Compañera. En la campaña de la presidenta Allende, de la presidenta Bachelet. Claro. En su primera gran victoria y en su primer triunfo electoral, y era toda la campaña previa. Por ahí leí que ella se preparó muchísimo para votar no sé si en esa elección o en otra, pero estuvo mucho tiempo ensayando cómo hacer la cruz. Así es. Eso fue en el 2008, si mal no recuerdo, en la elección parlamentaria, y en el marco de lo que el Fonadis de la época generó una línea con la presidenta Bachelet a la cabeza, y los directores de la época del Fonadis generaron una legislación, el 2008, del voto asistido. El voto asistido. Y en ese contexto, Claudia, que la conoce todo el mundo, desde la presidenta para arriba y abajo, fue una actriz muy principal. Y salimos de la casa el día de la votación acompañados por la CNN, con sede en Chile, y la acompañó a Claudia a votar. Y en esa época ella andaba con una camisa negra que decía: yo no discrimino. Y votó, y las fotos que le tenemos y le tomaron, y lo que salió el PNCN fue maravilloso, porque allí, ¿cómo preguntaba el periodista cómo aprendió ella? Y ella lo hacía porque tenía capacidades para hacerlo. Sí. Autonomía, independencia, aunque no tenía comunicación oral muy buena, pero sí se manejaba para los efectos pertinentes. Y le enseñaron, y le enseñamos nosotros a votar. Y ella sabía por qué votar. Sí. Todo lo que... Eso es muy, muy valioso, demasiado. Y ya efectivamente, Claudia, a quien le mandamos saludos por lo demás, ha sido también, de alguna manera, una luchadora en estos temas. Así es. Y me acuerdo que siempre se destacaba por andar con la banda presidencial, ¿no es cierto? Y era muy cercana a la presidenta, Bachelet. Dime una cosa, Enrique, a ti te eligieron para hablar en el acto donde se firmó por parte del gobierno de Chile, de la presidenta Bachelet, la convención. La convención. ¿Puedes hablarnos de la importancia de esta convención? Bueno, es un cambio histórico de enfoque y de lenguaje. ¿Cuál es el nombre completo de la convención? Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en esa época. 2002, 2004, 2006. 2006, con roles muy sustantivos que tuvimos en el mundo entero, muy participativo todo el aporte de la convención, de la sociedad civil mundial organizada para los contenidos y objetivos. Y el año 1996 tú recibiste un premio. Tú recibiste un premio que se llama el Premio Ciudadanía. Me piden que cerremos el programa mencionándote este premio y, bueno, la verdad, como ha sido acortado más de lo que pensábamos originalmente, te vamos a volver a invitar, Enrique, pero pedirte que hagas un último mensaje respecto de la importancia de la educación ciudadana en los temas de derechos de la discapacidad.
Bueno, yo diría que hay un cambio de enfoque y de modelo social respecto de la discapacidad hoy día en el mundo, que es un triunfo de las organizaciones, del mundo asociativo a nivel mundial, para ser más claro, de las personas en esta situación, sus amigos y familias y todos aquellos que han apoyado eso. Eso es el corazón de la Convención Internacional de Derechos Humanos y su protocolo facultativo, que es el que garantiza, ese apellido último, que se supervise el cumplimiento de esta por los estados mundiales. De acuerdo, Enrique. Mira, hay dos frases que vamos a dejar aquí abiertas para que las comentemos una próxima vez. Uno, la revolución del siglo XXI es la revolución de los derechos, es una frase que a ti te identifica. Y dos, nada sobre nosotros sin nosotros, que es justamente una crítica al paternalismo que ha habido históricamente en materia de discapacidad. Enrique, siempre es muy interesante poder hablar contigo y una larga historia política, musical, artística en los temas de derechos de las personas con discapacidad. Saludos nuevamente a Claudia, esta heroína que conocemos, y a ustedes los dejamos invitados para nuestro próximo programa de ¿Qué pasa se olvido?, que es los miércoles en la tarde. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Francisco. Gracias esta magnífica radio y su programa de televisión. Muy bien. Se agradece.